Dios les bendiga. Como lo decía Migdalia, compartiré la palabra de Dios esta tarde con ustedes. Y el título es No te aferres a la silla. Pero a medida que avancemos es que van a entender de dónde el no te aferres a la silla. Hemos leído ahora el Salmo 1. ¿Y a cuántos nos gustan las promesas de este salmo? Todos queremos ser como ese árbol frondoso que su hoja no cae, que resplandece, que está junto a las aguas, que no pasa necesidad porque está allí junto a las aguas. Son promesas muy bonitas y a todos nos gustan y para todos nosotros han sido dadas estas promesas. Pero para ellos hay una serie de cosas que debemos hacer y otras que no debemos hacer para obtener estas promesas que Dios nos ha dado. Pero no les voy a hablar de todo el salmo, ni de las cosas que sí, ni de todas de las que no. Solo les hablaré de la parte donde dice no sentarnos en sillas de escarnecedores, que está allí mismo, es la última parte del versículo 1, donde dice, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado. El Salmo 1 yo creo que es tan o igual de conocido como el Salmos 23, que es el de Jehová es mi pastor, por la serie de promesas que Dios nos hace en este salmo. Pero lo que quiero compartir con ustedes es esta frase, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado. Pero para que podamos entender, tenemos que saber qué es un escarnecedor. Parece como de así desmechar, de deslichar, escarnecedor. Pues un escarnecedor es alguien que se burla cruelmente. Escarnecer es burlarse. Entonces, si yo soy un escarnecedor y me burlo cruelmente de alguien, ¿qué le sucede a la otra persona de quien me estoy burlando? Viene a ser ofendido. Entonces, detrás del escarnio está la ofensa. Y la ofensa trae consigo humillación. Yo creo que no hay quien levante aquí su mano que diga, en mi vida he sido ofendido. Yo creo que todos, incluso Zoe, que es la más pequeñita, recibe ofensas. Yo creo que dentro de este recinto, incluso las personas que nos siguen por YouTube, directa o indirectamente, alguna vez hemos recibido una ofensa y por consiguiente de esa ofensa viene la humillación. Y la humillación es una de las emociones más difíciles de superar. Todos alguna vez hemos sido ofendidos, como lo decíamos. Entonces hemos sido humillados. Quiero ir paulatinamente, suelo hablar muy rápido, entonces hoy quiero ir suave, que va en contra del cómo soy. Para dejar los puntos claros, será un mensaje corto, pero Dios ha hablado a mi vida y espero que de la misma forma pueda hablar a vuestras vidas. Cuando dicen, puedes enseñar la palabra de Dios este día, o te toca, o podrías, se abre un abanico de posibilidades de cosas que puedes hablar, que consigues en la Biblia. Pero hay cosas que muy pocas veces tratamos. Y podemos escuchar muchos mensajes de servir, de cuidar, de ver por otros, pero esta tarde se tratará de nosotros. Si tuviéramos un espejo enfrente, se trata de mí, de Gisamar, de Migdalia, de Asael, de Josefina, María, Marbella, Rubí, Liz, de mí. Esta tarde vamos a hablar de nosotros. Las últimas clases que le he dado a los niños en la escuela dominical, les he hablado de las emociones. Entonces, si ustedes son papás y mamás que tienen niños en las clases de escuela dominical, si les preguntan a sus hijos, se puede preguntar, ¿y qué clase es esta que está dando Gisamar? Hablaré para que nos siga, porque pueden hablar de no robar, de los 10 mandamientos, de la pesca milagrosa, pero créanme que las emociones son importantes. Reconocerlas, saber que estamos hechos de emociones y validar nuestras emociones. Los niños se sorprenden si les digo, es que está bien que te sientas enfadado y quieras tirar todo y así como que, está bien que me sienta enfadado.
eso no da derecho a que tire y ya como que ¡bu! Pero desde niño crecemos con esto y cuando decía que incluso Zoe ha recibido una ofensa y afectada en sus emociones es porque desde algo muy común que hacemos los padres es decir, no llores. Si quiero llorar es porque hay una emoción dentro de mí que quiero drenar a través del llanto. Y es muy común que como papá digamos, no llores. Ay, no estés triste por eso. Me peleé con mi amiguito y por eso estás triste. Oh, echamos en menos, desde pequeños venimos padeciendo esto, de que no le damos importancia a las emociones. Y son necesarias validar las emociones, pero no vamos a hablar de las clases de los niños. Frecuentemente estamos escuchando y diciendo a otros, las emociones no importan. Y se seguirán preguntando, ¿y qué de la silla? ¿A qué silla me voy a aferrar? Las emociones hemos sido creados por Dios y las emociones han sido puestas allí por el mismo Dios. Entonces son importantes. Incluso la Biblia dice en el Salmo 147, versículo número 3, dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Cuando oímos de Dios y escuchamos de su palabra, si estamos pasando por una dificultad médica de salud física, somos consolados diciendo que Dios puede sanarnos, Él puede hacerlo y ciertamente Él lo hará si está en sus planes. Tiene el poder para hacerlo. Pero también hay una parte en nosotras que Dios quiere sanar y lo dice la Biblia. La Biblia habla de emociones. El rey David dice que se sintió acongojado, Jesucristo sintió ganas de llorar, incluso lloró, se sintió triste cuando veía las ciudades como ovejas sin pastor. Entonces, tenemos que aprender a conocer nuestras emociones y a validarlas también y a sanar las emociones que tenemos dentro de nosotros por sanar. La Biblia lo dice, que Él sana a los de quebrantado corazón. Entonces eso que a veces sentimos, que no sabemos ni cómo decírselo al de al lado porque van a pensar, cónchale, ¿cómo Víctor, ya un hombre tan grande, va a sentir ese tipo de emociones? O los hombres generalmente lo vemos más, oh, un hombre llorar, por lo menos en mi país, en Venezuela, es como un país machista en ese sentido, de que los hombres no lloran, pero igual sienten emociones. Y Dios quiere sanarnos a hombres y mujeres. Dios quiere y está interesado en sanar cada una de las áreas de nuestras vidas. Dios puede y quiere llenar mi área espiritual. Dios quiere sanar mi área física. Pero Dios también quiere darme sanidad en mi parte almática, donde es el asiento de mis emociones, que también es importante. Eso que a veces las mamás nos paramos y decimos, oh, hoy me puedo comer el mundo, hoy puedo hacer mucho, hoy estoy enérgica, hoy limpiaré la casa, haré aquí, allá. Y hay días donde no nos soportamos ni a nosotros mismos. Hay emociones dentro de nosotros que a veces no conocemos y que necesitan ser sanadas. Quizás cosas que estamos guardando desde niños. Cuando estudiaba esto recordaba, en Venezuela en los carnavales se escoge una reina por los salones, en las escuelas y a la que fue la reina de primer curso de infantil de primaria de mi salón, le decían la reina de la guayaba, por el color que era su vestido, era como un rosado de guayaba. Y yo digo, ¿qué tanto pudo impactar la vida de ella si yo a mis 32 años recuerdo que a ella le dijeron la reina de la guayaba? ¿Cómo pudo esto haber afectado su vida? Y no tengo contacto ninguno con ella, pero me preguntaba eso y decía, así como yo recuerdo esa ofensa en ella, quizás ella la puede recordar y así también puede identificar ofensas en mi vida que pude recibir de pequeña, que debemos ofensas y emociones que hemos sentido que no hemos sanado. Entonces Dios está interesado en eso. Y hoy a la silla que no debemos aferrarnos es a la silla de la ofensa. Está el escarnecedor que escarnece, que hace burla, pero también está entonces del otro lado el ofendido. Y muchas veces nos hemos sentado en una silla de ofensa. Y quizás no solo hay una, en nuestras vidas pueden haber apiladas sillas tras sillas tras sillas que tienen que ver con ofensa. Entonces muchas veces nos aferramos a esa silla de la ofensa, sentimos que no nos podemos despegar de ella por distintos motivos que vamos a ver más adelante.
aunque tengamos razón de estar ofendidos. No nos beneficia en nada seguir aferrados a esa silla que podemos llamar ofensa, porque muchas veces tenemos la razón. Me siento ofendido porque tú me has ofendido, porque lo que has dicho hacia mí no está bien, me siento ofendido. Yo creo que una de las cosas por las que más vulnerables y ofendidos nos podemos sentir, tanto hombres como mujeres, es cuando nos hacen críticas respecto a nuestros cuerpos. Estás gorda, estás flaca, tienes manchas en el rostro, el cabello tan largo, el cabello maltratado, qué grande tu pie, qué pequeño tu pie, qué alta eres, qué pequeña eres, cómo luces, cómo te ríes, cómo estornudas, tus tonos de voz. Son cosas que frecuentemente escuchamos que nos ofenden y quizás las tenemos allí y decimos, ¿por qué tengo este complejo en mi vida? ¿Por qué tengo complejo en esta área? Y no nos hemos dado cuenta que quizás hemos estado sentados en una silla de una ofensa que nos han hecho y no nos hemos dado cuenta. Y las cosas y las heridas tapadas no se curan. Eso es mucho de ponerse curitas en las pupas. Aquí se le dice pupas, en Venezuela son ronchas, llagas. Y eso es mucho de tener eso puesto. Y siempre que le pongo una, digo, en algún momento de su vida me tocará enseñarle que no todas las heridas tapadas se vendan. Necesitan estar descubiertas para que sean sanadas. Porque muchas veces esa bendita, esa curita que nos ponemos, lo que hace es sancochar. La humedad no permite que eso se cure. Igual sucede con la ofensa. Esa ofensa que tenemos ahí tapada, que no sacamos, que no queremos incluso aceptar que hemos sido ofendidos, eso así no se va a curar. Y Dios quiere curarla. La Biblia dice que Dios viene a sanar a los de quebrantado corazón y que Él venda nuestras heridas. Y eso implica también esas heridas emocionales que pueden haber en nuestras vidas. Aunque tengamos razón para estar ofendidos, no nos aferremos a esa silla. Necesitamos sanar esas emociones. Pero ¿cómo lo hacemos? Para no estar sentados de por vida en la silla de la ofensa, para dejar de coleccionar sillas. No sé si todos los hijos son así, pero de mis tres hijos coleccionan cosas. Yo veía con Luna en Venezuela un programa de pepenadores. Pepenador creo que es una palabra mexicana y son personas que buscan en la basura cosas a los que le puedan dar otro uso, coleccionan. Y cuando entras a la habitación de tus hijos, todo tiene sentido. Vincent tiene caja con cascos de cascos que no sirven, que las cajas por ende tampoco sirven, pero están ahí. Ahora estuvimos de mudanza y yo quería deshacerme de todas esas cosas, pero para él eso está ahí. Y le digo, nos convertimos en pepenadores de coleccionar cosas que no tienen sentido, que no sirven. A veces nos convertimos en un pepenador y vamos apilando sillas de ofensas en nuestras vidas. Y el propósito en esta tarde es que podamos dejarlas en las manos de Dios y que podamos creer que Dios las puede sanar. ¿Cómo lo hago? Es una decisión personal. Ni yo lo puedo hacer por ti, ni tú lo puedes hacer por mí. Incluso no lo puedo hacer por mis hijos. A veces es fácil decirle a los hijos, ay, pero perdónale eso, no le prestes mucha atención. El hecho de que yo se lo diga no quiere decir que mi hijo o mi hija van a perdonar y a pasar por alto esa ofenda. Es una decisión personal que requiere tiempo con Dios, más nada. Requiere muchos pasos, pero lo principal es tiempo con Dios. Así es una decisión personal como la que tomó el hijo pródigo cuando se fue y él volvió en sí y se dio cuenta que había un problema que debía resolver. Como cuando en Éxodo 15 habla de Moisés, que dice que clamó a Dios y Dios le mostró una rama y tiró esa rama en las aguas amargas y las aguas se volvieron dulces. Igual, es una decisión personal donde debo clamar a Dios y Dios me mostrará herramientas para tirar esa rama y que esa amargura que causó una ofensa en mi vida se pueda volver dulce. Dios nos da herramientas al igual y hay unos pasos que debemos hacer y entre ellos es identificar. ¿Qué voy a identificar? Debo identificar qué me duele, qué sillas tengo en mi vida, con quién estoy ofendido. Pero algo muy importante, antes de ver con quién, antes de ir a ver allá afuera, debemos interiorizar, porque a veces somos crueles con nosotros mismos. No existe allá afuera alguien que sea más cruel conmigo que yo misma muchas veces. Entonces debemos perdonarnos a nosotros mismos, hacer las paces con nosotros mismos.
ya que en tiempos de crisis vamos coleccionando sillas, vamos apilando sillitas y el enemigo gana ventaja. Lo dice la Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 15. Dice que no sea que brotando alguna raíz de amargura no nos permite incluso alcanzar la gracia de Dios. Quizás hay áreas en nuestras vidas en que decimos, estoy estancado, quiero servir, quiero participar, quiero ser más fiel en la iglesia, pero estoy estancada con algo. Quizás son ofensas y emociones que debo sanar en mi vida. Quizás hay raíces de amargura hacia alguien en mi vida que la otra persona ni lo sabe y la que está siendo más afectada soy yo y eso no me permite avanzar en el día a día. En el proceso de levantarnos de esa silla, llámese ofensa por tus condiciones físicas, llámese ofensa por tus habilidades, por lo que sea, el nombre que le quieras dar a esa ofensa que has recibido. En el proceso de sanar esa emoción y de levantarnos de esa silla, primero es identificar y lo segundo es arrepentirnos. Pero si yo fui la ofendida, ¿de qué me voy a arrepentir? ¿De qué estamos hablando? Arrepentirnos es algo que no nos gusta, porque muchas veces nos gusta ser los víctimas. Ay, soy el pobrecito, porque si soy el víctima, creo que tengo el poder para juzgar a alguien más por lo que tú me has hecho, sin saber que eso nos perjudica. Debemos arrepentirnos. ¿De qué cosas? De culpar a otros por pensar o actuar diferente a mí. Y por muchas veces duramos años sentados en una silla con una diferencia con otra persona porque pensó diferente a mí, porque actuó diferente a la forma en que yo lo hacía, sabiendo que eso afecta mi propia vida y mi crecimiento. Debemos identificar, arrepentirnos y perdonar. Para mí personalmente, y puedo diferir con muchísimas personas y en sus mentes se puede levantar una, oh, ¿qué está diciendo Gisamar? Para mí perdonar no es olvidar. En ninguna parte yo consigo que dice que te dará una amnesia cuando perdonas. Para mí perdonar no es olvidar. Perdonar es recordar sin dolor. Es como ese proceso de cicatrización. Yo cicatrizo queloide, es eso que si te haces una herida te quedan marcas bien feas en la piel. Pues hay organismos que producen ese tipo de cicatrices y mi organismo es uno de esos. Pero perdonar es como ese proceso de cicatrización. Cuando te haces esa herida, hay imágenes en internet que lo explican médicamente genial. Pero cuando te haces esa herida, lleva par de días en irse restaurando y toma un tiempo, depende, cada organismo toma un tiempo el proceso de cicatrización. Igual es el perdón. Entonces yo debo identificar qué me duele, qué emociones me han marcado, qué ofensas he recibido que no he perdonado y que no me permiten avanzar. Debo arrepentirme. ¿De qué debo arrepentirme? De juzgar a otros por pensar diferente a mí, por actuar diferente a mí, por sentir distinto a lo que yo siento. Y debo perdonar, perdonarme a mí mismo y perdonar al otro, reconociendo que perdonar no es olvidar, perdonar es recordar sin dolor. Aunque hay heridas en mi cuerpo que son queloide, hoy día las puedo tocar y no siento dolor en ellas, pero las veo y están allí. Son una señal de que algo ocurrió, pero ya está sanada, no hay dolor en mí. De la misma forma es perdonar. Eso ocurrió, eso pasó, pero hoy lo recuerdo, hoy lo miro y no hay dolor allí. De eso se trata el perdón. Pero mientras llega ese tiempo de cicatrización, hay pensamientos que vienen continuamente a mi vida. ¿Y en serio lo vas a perdonar? Merece tu perdón. Después que te hizo pasar esa vergüenza delante de todos, después de aquello que te hicieron, merece la pena perdonar. Dice la Biblia en el libro de Corintios, segunda de Corintios, capítulo 10, versículos del 3 al 6, que debemos llevar cautivos nuestros pensamientos en obediencia a Cristo. Entonces, si Cristo me perdonó, Cristo no está recordando, pero Gisamar dejó de hacer aquello por mí aquella vez y yo morí por ella. Cristo no lo está pensando de esa forma. Entonces, si Cristo no lo hace así, ¿quién soy yo para hacerlo? Debo llevar cautivos esos pensamientos que quieren juzgar constantemente a quien me ha ofendido, debo llevarlos cautivos a Cristo. Y por último, para sanar emociones y para levantarnos de esa silla,
que se llama ofensa, debemos vivir en comunidad. Somos seres que hemos sido creados para vivir en comunidad, en compañerismo, en la iglesia. Hay ofensas infinitas que nos pueden alejar de la iglesia y hacernos dispersar. El pastor de la iglesia en Venezuela dice que siempre debemos permanecer como la brasa cuando estamos haciendo barbacoa. Si están todos los carbones ahí juntos, de hecho, el que sabe de barbacoas y de hacer eso, lo está moviendo constantemente para que los carbones que quedan al alrededor, que se están enfriando, entren en contacto con el calor. Y hay roce en ese tiempo. Igual sucede con nuestras vidas. Debemos mantenernos allí en el fuego, siempre sirviendo todos juntos. Y el que se está yendo a la orilla y se está enfriando, debemos echarlo hacia adentro a que tenga contacto con el fuego y van a haber roces entre nosotros. Somos diferentes. Hay hermanos aquí, hermanos hijos de la misma mamá dentro del culto ahora. No. Hay esposos, sí. Migdalia y estoy segura que más de una vez en su vida han tenido roces. Y son criadas en un mismo hogar, hijas de una misma mamá. ¿Cuánto más nosotros, el resto, que hemos sido criadas por mamás diferentes, con culturas de países diferentes, vamos a tener roce entre nosotros? Pero por una ofensa, por una silla de la ofensa, no nos salgamos. Aunque haya ese roce necesario, mantengámonos en comunidad, en compañerismo dentro de la iglesia. A mí me gusta leer el libro de Hechos y cuando estudié en el instituto, me gustaba leerlo cómo la iglesia crecía, pero eso no quiere decir que no habían diferencias. Lo que pasa que la Biblia no podía detallar allí Migdalia, Gisamar, Yurena, Liz, Marbella, Ariana, la hermana Juana. No podía detallar todas esas pequeños detalles. Sin embargo, habla creo que de Evodia y Sintique, que eran de diferentes pareceres. Es decir, que esas cosas sí ocurrían en la iglesia primitiva. Pero debemos crecer en compañerismo en la iglesia, sanar emociones, pero si hay ofensas, lo peor que podemos hacer es apartarnos. Me aparto de la iglesia, no me congrego, no voy porque me miraron mal, porque no me saludaron, porque me dijeron algo que no me parecía, porque no aceptaron mi sugerencia. Yurena no vendrá el próximo domingo porque quería cantar una canción hoy que Víctor no quiso cantar. No es esa la forma. Aunque tengamos diferentes opiniones, diferentes gustos, aunque hayan esos roces, mantengámonos en compañerismo, en unidad, en koinonía, es la palabra en griego. Y este sí lo voy a leer, que es Hechos, capítulo 2, el versículo 42 y 44 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el repartimiento del pan y las oraciones. Y dice el 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Eso no quiere decir que pensaban de la misma manera. Eso no quiere decir que todos querían que la iglesia fuese blanca. Unos la querían de color azul, otros querían una pared rosada. Eso no quiere decir que todos querían lo mismo. No, habían diferentes opiniones, diferentes formas de pensar, pero aún así se mantenían en comunidad, mantenían todas las cosas en común. Y es de las cosas que nos va a ayudar vivir en comunidad a sacar esa ofensa, a no aferrarnos de por vida a esa silla de la ofensa que lo que hace es apartarnos. Cuando somos ofendidos, queremos hacernos con la cebolla, colocar capas en nuestras vidas. ¿Cuántos han picado una cebolla? Hay capas y capas y capas y capas. Y para llegar al corazón tienes que usar un cuchillo, porque si no con la mano vas sacando capas y capas y capas. A veces recibimos ofensas y en nuestro corazón lo convertimos en una cebolla, con capas, 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 para que nadie llegue a nuestro interior. Nos aislamos y no, debemos vivir en comunidad. Entonces lo que quería compartir con ustedes era eso, es que debemos entendernos y aceptarnos, perdonarnos a nosotros mismos, perdonar a los demás y entender que no vamos a ser iguales, pero aún en nuestras diferencias podemos crecer. Debemos aceptar nuestras emociones. Hoy entre las emociones les hablaba de la silla de la ofensa
y de la humillación que causa una ofensa. Pero quizás estamos sentados en sillas de la culpa, nos culpamos constantemente. Pueden haber muchas emociones en nuestras vidas que debemos conocernos, pero ¿cómo me voy a conocer y cómo voy a identificar esas áreas en mi vida? Directamente con Dios. Yurenas antes en el tiempo de alabanza les hablaba de un manual de instrucciones y decía que la Biblia es ese manual. Y para conocernos a nosotros mismos debemos propiciar tiempo con Dios para conocernos, para identificar qué emociones, qué cosas desde niño arrastro o incluso ya de grande, de por vida vamos a recibir ofensas, de por vida vamos a sentir momentos de humillación. Pero nuestro deber es no aferrarnos a esa silla. Vamos a colocarnos de pie y vamos a orar por nosotros mismos, cada uno por sí mismo. Señor, te damos gracias en esta tarde. Gracias por tu palabra, Señor, y gracias porque tú estás interesado en sanar, Señor, incluso nuestras emociones, Señor. Tú nos amas aun cuando sentimos frustración, enojo, ira, Señor. Pero tú también estás allí, Señor, cuando estamos alegres, cuando queremos alabarte, Señor, cuando nos sentimos gozosos. Padre, tú has puesto las emociones en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos y danos sabiduría para reconocerlas, para aceptarlas, para validarlas y también para canalizarlas, Señor. Ayúdanos a perdonar a quien nos ofende, Señor, y perdonarnos incluso a nosotros mismos, Padre, y a crecer en ti, a crecer en tu palabra, a crecer en comunión, a crecer como iglesia, Señor, en compañerismo, Padre. En nombre de Jesús te damos las gracias por todas las cosas. Amén.